Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Arias y les voy a hablar un poquito sobre la importancia que tiene la estadística en el mundo de la ingeniería hoy en día. Bueno, la estadística la estadística es una rama, una disciplina que se dedica a estudiar un conjunto de datos para poder dar soluciones con estos respectivos estudios. Se dedica a analizar, a cuestionar, a hacerse preguntas para así poder dar soluciones. La estadística se divide en dos ramas. Se divide en estadística descriptiva y se divide en estadística inferencial. La estadística descriptiva nos ayuda y nos brinda datos y soluciones, pero se analizan solamente los datos cuantitativos, donde se ordenan en tablas, de forma ordenada, solamente es datos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. La estadística inferencial es como más de características, más de especificaciones, más de dar como las cualidades de la estadística inferencial. Bueno, para realizar un estudio estadístico y poder dar solución a algunos problemas, se tienen que tener en cuenta esto, y estos son datos. ¿Qué son los datos? Los datos son valores, observaciones, mediciones que se toman de una población, que se toman de un conjunto de datos para ser evaluados. Los datos se dividen en en tres ramas. Se dividen en datos univariantes, se vi- también están los datos bivariantes y están los datos multivariantes. Bueno, los datos univariantes quiere decir pues que tienen solamente una variante y se va a estudiar esa variante, esa característica. Pero los datos bivariantes es cuando tienen dos variantes y se estudia, se evalúa las combinaciones entre ellas, las relaciones entre ellas, los diferentes relaciones que se van a llevar. Están los datos multivariantes, que son los datos que tienen más de dos variantes. Y esos datos multivariantes son más complejos de calcular y más complejos de evaluar porque tienen tres, cinco variantes, cinco características cada dato. Entonces, son relaciones más complejas que se llevan a cabo. Bueno, por aquí también tenemos que para hacer un estudio de estos también hay otras características como estas que se tienen que tener en cuenta, que estas son las variables, bastante importantes porque las variables juegan un papel muy importante y las variables son características que nosotros podemos observar. Son características, también son valores, mediciones. Las variables son muchas cosas que nosotros podemos observar. Pueden cambiar de valor, pueden cambiar, son, son muchas cosas. Las variables se dividen en cinco partes: variables independientes, variables dependientes, variables de confusión, variables cualitativas y variables cuantitativas. Son cinco partes.
Las variables independientes son aquellas variables que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos arreglar, que se pueden modificar. Las variables dependientes no se pueden modificar y dependen de las variables independientes. Es lo que, o sea, de las variables independientes se desglosan las variables dependientes. También tenemos las variables de confusión. ¿Qué son las variables de confusión? Las variables de confusión son aquellas variables que están, que son externas a que son externas al cálculo y que, pues, como dice el nombre, son de confusión. Como son externas a los valores externos al cálculo, pues pueden un poco confundir los cálculos. Están también las variables cualitativas. Las variables cualitativas, como se menciona, pues son cualidades. Pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser pesos, pueden ser, bueno, puede ser todo lo que podemos encasillar sobre cualidades. Cualquier cualidad es una variable cualitativa. Y las variables cuantitativas, pues sí son variables más específicas. Son datos numéricos, como un peso, como una medida, como una altura. Estos son variables cuantitativas. Son variables cuantitativas. Ahora pues tenemos algo que se tiene que tener en cuenta mucho a la hora de pues de tener los conceptos claros, que es la diferencia entre datos y variables. Bueno, aquí hay una diferencia bastante grande y marcada, porque los datos, como se menciona, es un dato, no puede cambiar no puede cambiar su valor. Un dato es un dato, un peso, una medida, una altura, una edad, cualquier cosa. En cambio, las variables, como se dice, como el mismo nombre nos lo indica, pueden variar, pueden cambiar de valor. Ahí es donde está la diferencia. Pueden cambiar de valor, los datos no. Las variables pueden cambiar porque son variables, varían. Bueno, también tenemos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son muy importantes en la ingeniería civil porque ayudan a resolver muchos problemas, ayudan a dar solución a muchas cosas. Las medidas de tendencia central son tres, que está la media, que está la mediana y que está la moda, ¿cierto? La media, la media de cualquier conjunto de datos es, nos ayuda a sacar el promedio de ese conjunto de datos. La media es muy fácil de calcular porque es la suma de los datos dividida entre el número total de datos y ya tenemos la media, ya tenemos esa proporción, ese porcentaje, es el porcentaje. La media es bastante importante en la ingeniería civil porque ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, si se va a calcular, si se va a hacer, perdón, una vía, una carretera, nosotros tenemos que tener el porcentaje de horas que nosotros necesitamos para romper esa carretera. Necesitamos el porcentaje de dinero que se va a ir para hacer y construir esa carretera.
Y la media lo que nos da es porcentajes. Y eso es lo que y eso es lo que se va a necesitar a la hora de calcular materiales, manos de obra, bueno, muchas cosas que se tiene que tener en cuenta. Está la mediana, que la mediana en términos así más específicos es el valor central de un conjunto de datos. Y eso es la mediana. Cuando agarramos un conjunto de datos y tenemos el valor central, la mitad. La mediana divide esos datos en dos partes. Es también bastante importante la mediana porque pues, nos ayuda a tener claridad en muchos procesos, en muchos cálculos que hacemos en la ingeniería civil y y necesitamos dividir en dos partes los cálculos. Está la moda. ¿Qué es la moda? La moda es lo que más se repite. La moda es lo que más se repite en un conjunto de datos. Si tenemos, por ejemplo, eh, el, el cálculo del valor de todas las casas aquí en Ocaña. ¿De qué color son las casas aquí en Ocaña? Y por ejemplo, hay 1.000 casas verdes, 1.000 casas, 3.000 azules. Las que más se repiten son las azules. Entonces esa es la moda, el dato que más se repite. Y muy importante porque nos ayuda a sacar lo que más se repite. Bueno, por aquí tenemos al parámetro. ¿Qué es un parámetro? Bueno, el parámetro básicamente es pues lo que nosotros queremos hacer con los valores que tomamos. Porque nosotros vamos a tomar unos valores cuando vamos a hacer un estudio, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener un parámetro. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, un parámetro puede ser la media, es un parámetro. Un parámetro puede ser la varianza. Un parámetro puede ser la proporción. Esos son parámetros. Y la media, pues como habíamos dicho anteriormente, es el porcentaje de algo. Y eso es la media. La varianza, pues como se dice, es la dispersión. La dispersión, la variabilidad que hay entre los datos. Eso es la varianza. Y la proporción es pues la cantidad, la cantidad de ciertas cosas. Digamos, tenemos 1.000 casas aquí en Ocaña, 1.000 calles aquí en Ocaña que se necesitan hacerle mantenimiento. Entonces eso se tiene que dividir en proporciones. Una proporción está para la zona sur de Ocaña, otra proporción está para la zona norte, otra proporción está para la zona occidente. Esa es la proporción. Esas son proporciones. Listo. Y por aquí tenemos las medidas de tendencia central. Que la medida de tendencia central son tres. Ah, no, perdón. La media de tendencia central ya las había explicado. Ahora voy a explicar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son bastante importantes. Y empezamos con el rango. El rango es muy fácil de calcular y es muy fácil de analizar. El rango lo que es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso es el rango. Está la varianza, que como ya la había explicado, es
qué tan dispersos están unos datos, qué tanto varían, qué tanto se alejan unos de otros. Esa es la varianza. Tenemos por aquí también la desviación estándar, que la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar nos, la desviación estándar es qué tanto se aleja, qué tan disperso está de la mediana. Esa es la desviación estándar. Está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la variación, la dispersabilidad que existe con relación a la mediana. Ese es el coeficiente de variación. Bueno, cuando nosotros tomamos unos datos, tomamos, agarramos una población, tomamos muchos datos, tomamos esos recursos, tenemos que hacer una distribución de datos, como, como ordenar los datos para que no se nos pierdan, no se nos, no se nos. Para eso utilizamos varias cuestiones, como esto, que son histogramas. Los histogramas, los histogramas son gráficos, donde popularmente son de barras. Histogramas son popularmente de barras, donde nos muestra la proporción, la proporción de ciertas relaciones, de ciertos datos y rangos de alguna cosa con relación a otra. Está también el diagrama de caja-bigotes. El diagrama de caja-bigotes se utiliza popularmente para representar los cuartiles de ciertas cosas, los cuartiles de ciertos datos, y nos representa muy bien los máximos y mínimos. También cuando tenemos valores atípicos, el diagrama de caja-bigote pues es muy bueno. Y tenemos por aquí la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es una tabla. La distribución de frecuencia es una tabla donde nos muestra la fre- donde nos muestra con qué frecuencia se repite un dato o con qué frecuencia pasa un suceso, con qué frecuencia pasa una cosa y la otra. Es una tabla donde muestra frecuencia, qué tan frecuente es una cosa o qué tan no frecuente es otra cosa. Muy importante porque pues en el mundo, a diario necesitamos saber qué tan frecuentes son las cosas. Por aquí tenemos esto, que son las gráficas. Nosotros también necesitamos utilizar gráficas, gráficas a la hora de utilizar esto, de hacer estudios estadísticos. Las gráficas son un papel importante en toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque ayudan a entender a las personas los, los datos, ayudan a entender a las personas los estudios que nosotros hacemos. Las tablas ilustran muy bien los estudios. Y tenemos muchas gráficas. Por ejemplo, la gráfica de histogramas, que es la misma que se explicó acá, que es la misma que se explicó acá. Pero, pero hay que mencionarlo aquí otra vez. Las gráficas de histogramas nos sirven para ver, para ver cómo forman la inclinación
cómo se distribuyen los datos. Popularmente son gráficas de columnas, los histogramas. Tenemos los diagramas de caja. Hay muchos diagramas de caja, pero los que resaltan son el diagrama de caja bigotes. El diagrama de caja bigotes es muy conocido y es muy funcional, que nos ayuda a dividir los valores en cuartiles y nos ayuda los diagramas a distribuir en cuartiles y a mirar cómo está, qué parte le corresponde de esas cuatro partes a cada, en qué lado se ubica. Gráfica de violín. La gráfica en forma de violín es una gráfica que es una mezcla entre una gráfica de caja bigotes y una gráfica de relatividad. La gráfica de caja bigotes, la gráfica de violín, perdón, es muy parecida a la de caja bigotes, pero es más ordenada, más importante. Está también el diagrama de torta. Este diagrama de torta o diagrama circular, diagrama de circunferencia, es muy importante y se ha visto mucho a través de los años. Siempre todo el mundo ha visto un diagrama de torta porque es muy funcional a la hora de graficar, de explicar porcentajes. Y pues lo que se quiere con los diagramas es que las personas entiendan más fácil. Y el diagrama circular, el diagrama de torta, nos representa un todo y a lo que lo seguimos dividiendo, esos son los porcentajes. Y es muy entendible, cualquier persona puede entender un diagrama de torta, un diagrama circular. Bueno, por aquí hay otros conceptos que también se tienen que mencionar, como por ejemplo el rango, que ya se había mencionado, pero el rango es la diferencia que existe entre el valor max y el valor mínimo. Eso es el rango. Se había explicado, pero estaba dentro de otra sección. Aquí está individual el rango. Están los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son muy importantes porque los percentiles es cuando se divide un valor en el 100%. Esos son los percentiles. Cuando tenemos, cuando tenemos unos valores y queremos sacar los percentiles, es tomar cada valor y dividirlo entre 100 y ya se va a tener el percentil de, de estos datos. Y por aquí tenemos a los datos agrupados y los datos no agrupados. Son muy importantes. Los datos agrupados son aquellos datos que pues están bien ordenaditos en tablas, están bien repartidos en gráficas de torta, en gráficas circulares, en gráficas de caja bigotes. ¿Para qué? Para que las personas entiendan, para que sea más fácil. Y estos son los datos agrupados, que es cuando los ordenamos de mayor a menor, son los datos agrupados. Y tenemos a los datos no agrupados. Los datos no agrupados es cuando tenemos información original, información que se acaba de tomar. Y estos los datos no agrupados. Cuando no se han agrupado, no se han organizado en tablas, no se han establecido rangos, no se han establecido intervalos, están, como quien dice, sin agrupar. Bueno, por aquí tenemos la varianza muestral. La varianza muestral, la varianza muestral es qué tanto se dispersa,
qué tan regados están los datos que se toman de una muestra, ¿cierto? Esta es la varianza muestral. ¿Qué tan dispersos están los datos en una muestra? ¿Qué tanto varían los datos de una muestra de una población? Listo. Otra cosa que se me olvidó comentar aquí es que están los percentiles y los cuartiles. Los percentiles, que son estos, es cuando tomamos un dato y lo dividimos entre 100. Pero se me olvidó comentarles sobre los cuartiles que irían aquí. Los cuartiles es cuando el total de los datos se divide entre 4 y podemos observar cómo estarían divididos, en qué intervalo estarían cada valor. Esos serían los cuartiles, que son bastante importantes. Bueno, aquí se trajo también a colación las desventajas y ventajas de algunas cosas. Por ejemplo, las desventajas y las ventajas de la media muestral. Las desventajas y ventajas de la moda, porque pues, todo tiene unas ventajas y unas desventajas. Aquí tengo las desventajas y las ventajas de la mediana. Bueno, primero que todo, las ventajas de la mediana. Bueno, la mediana tiene una ventaja muy buena, que la mediana es muy fácil de calcular. Esa es una de las ventajas, que es muy fácil de calcular. La mediana solamente es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Y ya se calculó la mediana. También es que como la mediana es tan fácil de calcular, pues es muy fácil de comparar también con con otras medidas estadísticas. Es muy fácil de comparar medianas con otras y poder sacar relaciones, conclusiones. También están las desventajas. También tenemos unas desventajas. Bueno, las desventajas de la media muestral, pues es que la media muestral tiene un problema y es que se ve afectada por los valores máximos. Y al verse afectada por los valores máximos, pues no es tan precisa la media muestral. También que si, por ejemplo, tenemos valores faltantes en la media muestral, pues también va a fallar un poco ahí cuando tenemos valores faltantes. Por aquí está la mediana. La mediana, pues como se había dicho, es el valor central de un valor, es el valor central de un montón de datos, de un conjunto de datos. Y también pues tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de la mediana, pues la principal ventaja de la mediana es que es fácil de calcular también. La mediana es fácil de calcular. La mediana es muy fácil de calcular. Y otra ventaja que tiene la mediana es que no la afecta mucho los valores máximos y mínimos como como la media. Porque a la media sí le afecta los valores máximos y mínimos. En cambio, a la mediana solamente no la afecta tanto, porque como es el valor central, entonces no se ve afectada. Pero también tiene unas desventajas. Las desventajas de la media, las desventajas de la mediana, perdón, es que también se ve, también las desventajas es que
que tampoco puede ser que si hay que si hay valores faltantes, no, no es una buena opción utilizar esto, porque también va a ser, pues si hay valores faltantes y se saca la mitad, el valor central y falta uno, pues, no va a ser muy buena opción. Está la moda, que la moda, como habíamos dicho, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. La moda, la moda tiene también sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, las ventajas de la moda es que la moda no se ve afectada por valores faltantes. La moda no se ve muy reflejada y ese factor de que se ve afectada por valores faltantes. Pero también tiene unas desventajas, que es que la moda, pues, nos saca el valor que más se repite, ¿cierto? Pero entonces, pero entonces, a veces pueden haber muchas modas, pueden haber varias modas, entonces es un poco variante la moda, porque cuando cuando es multimodales, varias modas, entonces es un poco variante. Bueno, pues eso es los conceptos que pues se tienen que tener en cuenta, que tenemos que tener claros a la hora de hacer un proceso, a la hora de hacer un estudio estadístico. Y también hay que mencionar la importancia que tiene la estadística en la ingeniería civil, ya que cuando se va a hacer una obra, se va a hacer una construcción, es muy importante involucrar a la estadística en esta cuestión, en esta obra. ¿Por qué? Porque en una obra, en una construcción, en un puente, en un edificio, se necesita tener control de todo, se necesita tener control de materiales, se necesita tener control de la mano de obra, se necesita tener el control del presupuesto, que no se vaya muy elevado, se necesita, se necesita muchas cosas, se necesita tener el control del tiempo, los promedios, cuánto vamos a gastar. Entonces, con la estadística vamos a hacer todo esto, vamos a poder como vamos a tener una visión, vamos a tener una visión de cuánto costo se nos va a ir, de cuánto mano de obra se nos va a ir, de cuánto porcentaje de dinero se nos va a ir. Entonces es muy importante la estadística, demasiado importante la estadística en la ingeniería civil. Y pues ya, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias.